Y es viernes de mesa de análisis de las noticias TVP Sinaloa y Sonora. Ya estamos listos para darle una continuidad a este tema que lo vimos la semana pasada, lo que está sucediendo con este rancho Izaguirre. De esto vamos a hablar en esta tarde. Jair Flores, ¿cómo estás? Lupita, muy buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto, al auditorio en Sonora y en Sinaloa y a los compañeros panelistas. Buenas tardes. Sandra Martos. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a los compañeros aquí en la mesa, Sonora, Sinaloa. Pues encantada de estar nuevamente aquí. Rogelio Félix. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Un gusto saludar a todos Sinaloa, por supuesto, y también a la gente que nos está viendo en Sonora. Y bueno, el clima ya cambió. Ya se siente el calorcito y bueno, pues hay que darle otro tema interesante. Primavera. Sí, ya estamos en primavera. Oigan, la semana pasada hablábamos de las medidas o de las acciones que quiere implementar el gobierno de México en cuanto a las personas desaparecidas. También lo ligamos con esto del rancho Izaguirre allá en Jalisco, pero han salido muchas cosas, están saliendo muchas cosas y quedan las respuestas ahí en el aire. Las preguntas son muchas, las respuestas no hay muchas, pero parece que es montaje tras montaje tras montaje. ¿O qué lectura le dan ustedes a todo esto? Bien, a ver, en la historia de este país, en la que estamos muy acostumbrados a haber vivido eventos desde el caso Colosio, desde el caso Aguas Blancas, desde el caso incluso Ayotzinapa, y que no escapa a ese tipo de negros episodios, digamos, en el país, y en una sociedad en que de pronto somos como que adictos a las teorías conspiranoicas. Claro que surgen muchas, de pronto, teorías de qué fue lo que pasó. En el caso de Colosio, recordemos, hubo hasta comisiones especiales de investigación de todo este asunto y hubo tanta información que de pronto pareciera que hubo montajes, hubo narrativas creadas desde el gobierno para confundir y nunca llegar a la verdad. Pasó en Aguas Blancas, que ahí sí hubo sanciones, por cierto, sí se llegó a unas investigaciones en serio y profundas. Pasó con Ayotzinapa, que es un tema en el que hay una gran deuda todavía con las familias de los 43 desaparecidos. Y este asunto del rancho Izaguirre pinta para allá, lamentablemente. ¿Qué es lo que pasó hace unos días? La Fiscalía General de la República le propuso a la Fiscalía General del Estado de Jalisco invitar a periodistas para que conocieran las circunstancias que había en este rancho en Tehuichitlán. Este poblado, esta localidad que está a 45 kilómetros de Zapopan, allá en Jalisco. El tema fue que se salió de control, es decir, llegaron 3 camiones entre 120 y 150 periodistas, algunos de los cuales, hay que decirlo con toda claridad, no eran periodistas como tales, sino que era gente que va a hacer un espectáculo con la tragedia. Hubo gente que fue a escandalizar simple y sencillamente, y hubo muchos también que, hay que decirlo con todas sus letras, fueron a prestarse justamente a vender versiones que el gobierno le conviene que se estén colocando en la agenda pública. Y hubo un ingrediente adicional. La Fiscalía General de la República acusó a la Fiscalía Local de haber invitado a colectivos de madres buscadoras a estar incluso una hora antes que los periodistas, lo que no estaba en lo que se había acordado originalmente. Y ahí es donde yo pregunto, bueno, a la Fiscalía General de la República, ¿qué le incomoda que sean las madres buscadoras? Al contrario, creo que ellas al final del día juegan un papel como observadoras de cómo se estuvo haciendo este recorrido, porque la gran cuestionamiento que todos nos hemos hecho es cómo es que convierten en una carpa de circo este rancho, que es escenario evidentemente de alguna tragedia que ahí ocurrió, como centro de reclutamiento, como centro de exterminio, lo que haya sido, pero es una escena del crimen, y va todo este mundo de gente a justamente contaminar y vulnerar todas las evidencias que ahí pudieron haber habido. Y eso llama mucho la atención, porque simplemente aquí en Sinaloa, cuando sucede un tipo de hechos delictivos, es no te acerques porque van a contaminar la escena, y aquí la abrieron. Por supuesto. Y fíjate que qué triste, ¿no? Qué triste realidad la que estamos viviendo en el país, porque, bueno, una vez más nos estamos dando cuenta que no importa el dolor de la sociedad, no importa lo que las familias estén padeciendo, lo que estén sufriendo, pues es una situación realmente precaria, que nadie como ellas que lo están padeciendo saben de qué se trata, ¿no? Y también llama la atención el hecho de que el gobierno federal
pues insista en no llamarlo campo o rancho de exterminio. Llama mucho la atención en ese sentido. ¿Por qué querer a toda costa no mencionarlo así? Bueno, ya daban una explicación científica, Omar García, Harfuch, ya daba toda una explicación del por qué no había todavía las evidencias científicas de investigación para decir que era un rancho o un campo de exterminio. Sin embargo, mientras todos sabemos y mientras haya evidencia de que hubo asesinatos, de que hubo también secuestros, pues yo creo que no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Sino un rancho o un lugar donde se ha asesinado gente, se ha exterminado gente, porque si partimos desde el concepto de exterminación, pues eso es simplemente gente que muere, asesinan gente y no tiene otra connotación. Entonces, esto es triste y lamentable porque a toda costa hay que tapar la evidencia de esta naturaleza, cuando de todas maneras todos los mexicanos estamos conscientes de lo que está sucediendo ahí, y vuelve otra vez el oficialismo a buscar que no se evidencie esto, a buscar tapar los hechos que son tan contundentes, ¿no? ¿Tú que lo viste bien o mal que se haya abierto el Bueno, rancho? es que aquí hay un detalle muy interesante. La autoridad parece ser que se quiere voltear hacia otro lado, no quiere ver la realidad, pero es tan terca la realidad que ahí se está mostrando. Si estas madres de familiares, de personas que buscan a sus familiares, si ellas no hubieran ingresado a ese rancho, creo que ahorita no supiéramos nada de este particular. Cuando el gobierno federal, hay que decirlo, se dio cuenta de que se permitió el ingreso a estas madres buscadoras, pues pegaron el grito en el cielo. O sea, nada tienen que ver las imágenes que mostraron estas mujeres valientes al mundo entero con lo que vimos posteriormente, como decía Yair, que invitaron a periodistas, a organizaciones de derechos humanos y por supuesto a las mamás. Pues llegaron y parecía que iba a haber baile en el rancho. Limpiecito lo encontraron. Parecía una pista de baile. Ya no estaban las fosas, ya no estaban las prendas, ya no estaba nada. Y bien lo decías ahorita tú, Lupita, cuando aquí en Culiacán se cubre, en Culiacán se cubre un hecho violento, hasta 3, 4 cuadras a veces no dejan entrar a los medios de comunicación, a nadie, porque se va a contaminar el área. Y ahí está una persona nada más lamentablemente asesinada. Aquí no, aquí se hablaba de muchísimas más. Pero insisto, en otra parte de estas investigaciones, si se fijan alrededor de este rancho, hay tierras agrícolas. Entonces, yo no creo que nadie haya escuchado los gritos, los lamentos, los entrenamientos de disparos de armas de fuego, porque no estaban entrenando con armas de juguete ni de chorro de agua, ¿no? Entonces, no creo que alrededor no hayan escuchado. Están los operativos de las policías municipales en esas comunidades, hay pueblos cerca, ven el ir y venir de camionetas. O sea, yo no me explico cómo el gobierno del estado de Jalisco no se percató de lo que estaba ocurriendo en ese rancho. Insisto, no es algo que esté en las montañas, que esté por allá, en un lugar remoto. No, no, no. Es un paso natural de vehículos que sacan cosechas, que preparan la tierra y todo lo que conlleva ese lugar. O sea, es imposible que no hayan visto. Hay síndicos, hay comisarios y está el presidente municipal. O sea, y es un municipio chico aparte. Nos vamos a pausa, pero vamos a continuar con este tema. No se vaya para que usted continúe aquí con nosotros. La invitación es latente. Le agradecemos que siga con nosotros en esta tarde de Mesa de Análisis. Estamos hablando de lo que está sucediendo en el rancho Izaguirre, pero hay otro rancho, Rancho La Vega, a pocos kilómetros del rancho Izaguirre, donde ya la misma presidenta de México dijo que sí era pues un centro de adiestramiento, un centro de reclutamiento. Lo uno a esto, también a las declaraciones que hicieron las buscadoras, las madres buscadoras, que la Fiscalía General de la República ya sabía del caso del rancho Izaguirre desde el 2024, desde septiembre. Están surgiendo muchos elementos de investigación, muchas más situaciones, evidencias, casos, testimonios, y por supuesto que la Fiscalía General de la República tiene un gran reto, una gran tarea para esclarecer el tema. Se va a esclarecer, es muy complejo en Dicen medio que va a de ser tanta como el caso información. Ayotzinapa para Sí, Sheinbaum. exactamente, es lo que se ha venido estableciendo, que este es el Ayotzinapa de la 4T. Y lo es en términos de que es un
un tema que, insisto, muy complejo porque son muchísimas versiones y la gran diferencia es que aquí pues no hay rostros de a quién buscar, es ver qué es lo que localizan para justamente darle identidad. Está el sexenio pasado. No, pero... tiene mucho que ver. Pero me refiero en que, exacto, las prendas, a partir de ahí tienen que identificar quiénes son las víctimas. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, el gran problema, y lo que a mí me preocupa, como a mucha gente, por supuesto, es que pareciera que el gobierno, en lugar de, digamos, ir encajando las piezas, está desordenando todo. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto... yo antier miraba hace unos días la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y en lugar de dar una versión al gobierno, lo que hace es que pone a hablar a los youtubers, no periodistas, sino youtubers que cubren la mañanera, para que ellos contaran la versión de qué es lo que vieron. Terribles. Y si uno mira y escucha los testimonios de los influencers que cubren la mañanera, que hay que decirlo, no tengo otra palabra para decirlo, son paleros de la 4T. Así es. Hay una uniformidad en el discurso. Yo no vi nada. No había ningún horno crematorio, no hay lo que los dijeron las madres buscadoras. Prendas, no vi los 400 Exacto, zapatos. entonces, digo, por eso insisto, el gobierno pareciera que en lugar de ir encajando las piezas que son importantes para arrojar luz en un tema delicado y por salud para el país, desordenó todo. Inclusive la presidenta se vuelve como entrevistadora, ¿verdad? Sí. La semana pasada, es la que entrevista. Eso es un montaje. Precisamente yo comentaba que qué terrible, qué tremendo que se esté todo el tiempo equivocando nuestra autoridad y que tenga que estar rectificando una y otra vez su tarea, porque lamentablemente vemos a una Claudia, nuevamente una presidenta de México, empeñada en dar una versión de los hechos, empeñada en mostrar una cara y las evidencias la rebasan, realmente la rebasan. Bien decías tú ahorita, Yair. Bueno, ella atrae a estos pseudoperiodistas, por decirlo de alguna manera, a estos youtubers, con todo respeto, para que den la cara cuando ella tiene que tomar las riendas del asunto, ser responsable y reconocer, le guste o no, es la autoridad que ahora nos representa a todos los mexicanos y ella tiene que dar la cara por lo que ha estado sucediendo, inclusive del sexenio pasado hacia acá, porque esto es precisamente la consecuencia de lo que se dejó pasar de 6 años atrás. Y bueno, dijera el oficialismo también, no, es que no tiene nada que ver solamente con lo del sexenio pasado, sino todavía más atrás. Por supuesto que va a haber muchas justificaciones al respecto, ¿no? Pero hay que pensar también en este tema tan importante. Esta es una consecuencia de, y aquí estamos pagando los platos rotos. Incluso me llamó la atención, incluso me llamó la atención que en una conferencia mañanera se dijo que este rancho podría estar operando desde hace muchos años atrás. Y se fueron hasta atrás, dijeron que podría ser en el gobierno de Felipe Calderón y Genaro García. Pero en un medio nacional les mostraron vía Google que no existía nada ahí, que ese rancho no existía, eran tierras de cultivo y ese rancho aparece más o menos en esa fecha de 2024, 2020. Septiembre. Empieza a aparecer el rancho. Empezó a construirse de acuerdo el 2012 justamente. 2012. 2012. Sí, empezó a construir de acuerdo, incluso fue un usuario en Twitter. Peña Nieto 2012, ¿no? Exactamente, que publicó este video porque le dedicó tiempo a hacer un story time ahí, de seguimiento a través de Google, y se da cuenta que fue a partir del 2012 y eso derrumbó el discurso oficial de que ha sido construido con Calderón. Entonces, siempre es el enemigo favorito, ¿no? Y aparte, ¿quién más? Déjenlo en paz. Aparte, que tiene muchas responsabilidades, las tiene Calderón también, por supuesto. Y aparte, ¿quién más va a saber si estuvo o no un familiar en ese lugar? Oye, tú conoces la ropa de tus hijos, conoces la ropa de tus familiares. Ver una mochila, ves unos zapatos, ves una credencial de lector, hasta credenciales de lector. Es que justamente esa parte es la que los colectivos han cuestionado y muchas organizaciones que dicen, a ver, si están más de 1000 evidencias, prendas de vestir, mochilas, ropa, zapatos, oye, tan fácil es, digo, así lo ve uno, que hacer un análisis forense y justamente ir definiendo de quiénes pudieran ser, ¿no? Cotejar con bases de datos de los colectivos, de las propias fiscalías locales, fichas de búsqueda, en fin, hay una base de datos importante. El gran problema es que, insisto, el gobierno, en lugar de buscarle orden para arrojar luz en todo este caso,
pareciera ser que lo que pesa más en ellos es la imagen política o buscar que son los adversarios políticos, la oposición la que inició toda esta narrativa. Y órale, esa parte a mí me preocupa mucho además porque pareciera que el gobierno, como en todo, no quiere contrapeso ni que otra versión más que la que ellos tienen. Perdón que te interrumpa, Yair, pero ese discurso ya cansa. A la sociedad ya nos cansa, nos fastidia estar escuchando siempre su justificación, que son los conservadores, que son gobiernos anteriores, que sus enemigos, que sus adversarios. Óyeme, no. Si es tan real las cosas, como tú decías bien ahorita, Rogelio, es que la realidad es tan terca y por qué aferrarse a querernos convencer, atentan contra nuestra inteligencia, creo también. Ahora, la detención de Lastra, que dicen que es una pieza clave en esto del rancho Izaguirre, que era quien reclutaba, adiestraba a estas personas. ¿Ustedes consideran que va a servir de algo en cuanto a su testimonial o se va a prestar para algo esta persona? Pues es que está el caso de Ayotzinapa. ¿Cuántos detenidos no hay y los detienen, los interrogan y los sueltan? O sea, ahí las cosas están difíciles. Algo muy importante que hay que aclarar aquí, no, el que hayan encontrado estas prendas, estas mochilas, estas 400 piezas de zapato, no quiere decir que hayan asesinado a todas esas personas, a muchas personas en el lugar. Probablemente si era un campo de adiestramiento y como se dice, les quitaban sus prendas, les daban algún uniforme especial. De hecho, hay testimonios de eso, y ya Rogelio. pues lo sacaban a las calles a hacer su trabajo, el crimen organizado. Pero no podemos decir que ahí el que entraba lo mataban. Eso no queremos decirlo. Y yo creo que sería, imagínense que... Pero hay testimonios. Sí, hay testimonios que podrían matar gente ahí también, pero no podemos decir que todo el que entraba ahí... Justamente esos testimonios son objeto de investigación y necesitan ser objeto de investigación. Y a partir de la pregunta que hace Lupita, a ver, a mí me parece que es importante sí que se hagan estas detenciones, sí que se hagan investigaciones, sí que se investigue el contexto, ¿no?, de quiénes eran. Lo que dice es que el Lastra, justamente Gregorio, se llama esta persona, pues era una pieza clave justamente en la operación de ese centro de adiestramiento o lo que haya sido. Y detienen a una mujer junto con él y está identificada otra persona. Entonces, creo que por lo menos ya está mandando señales el gobierno de, por esa parte, sí buscar, digamos, esclarecer qué es lo que pasó. Pero insisto, en la mayor parte de las cosas que está haciendo el gobierno, no siento que esté haciendo las cosas bien, además por el conflicto con la Fiscalía local. Yair, pareciera también un montaje. Un montaje, el hecho de que ahora se están ya recopilando testimonios a favor de lo que dice el gobierno, el oficialismo e inclusive detenciones. ¿Por qué no lo hicieron en el pasado también? La interrumpo y regreso con usted con las conclusiones. ¿Le parece? Me están pidiendo una pausa, vamos a ir a ella rápidamente y regresamos con la última parte ya. La última parte de esta mesa de análisis, las conclusiones. Sandra, le quité la palabra ahorita, empiezo con usted. Sí, no te preocupes, Lupita. Pues decir que el gobierno de nuestro país, el oficialismo, tiene un gran reto. Tiene mucho que hacer, mucho trabajo y sobre todo la presidenta Claudia, porque está dejando, para mi ver y para muchos mexicanos, mucho que dejar, o desear, más bien dicho, en su gestión. Los mexicanos ya no creemos tan fácil todos los montajes o todas las escenas que nos quieran plasmar para creernos que hay investigación, que hay trabajo, que están haciendo su labor, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera esto también entristece a la ciudadanía, a los mexicanos, porque escenas como las que vimos del rancho Izaguirre exactamente, donde muchísima gente va y se presenta y ahí se manifiesta supuestamente por indicaciones o por instrucciones o porque van a hacer investigación, pues tampoco eso agrada a la sociedad, tampoco eso gusta, porque lastima también al darse cuenta que realmente no hay una intención honesta, no hay una intención de agrado en general. Entonces creo que hay mucho que hacer, el gobierno lo tendrá que atender y bueno, esperemos mejores resultados. Rogelio. Bueno, yo pediría que a estas madres buscadoras de sus familiares, en vez de estarlas criminalizando, acusándolas en muchas ocasiones de parte del propio gobierno y no tener ese acompañamiento, creo que eso es criminal. Creo que el dolor de perder un familiar, un hijo, en estas circunstancias de desaparición, no se le desea a nadie.
O sea, el que no esté un familiar en casa, pues prácticamente está muerta en vida el resto de la familia y sus conocidos, ¿no? No sabrá dónde está esa persona. Creo que deseamos que ya no sigan estos ranchos que se han encontrado con personas ahí probablemente asesinadas o con un adiestramiento para seguir en el crimen organizado, porque todo esto lastima. Y creo que nadie estamos pensando en este momento que le vaya mal al gobierno. No, nosotros no estamos esperando que que a este gobierno le vaya mal. No, queremos respuestas, queremos vivir en paz, queremos tener tranquilidad y hacer una vida normal como se hace en muchos países del mundo. Jair. Hace 7 meses aquí en Sinaloa, en Culiacán, fue asesinado un líder político y universitario como fue Héctor Melesio Ojeda. Sobre aquel caso hubo muchas versiones, hubo un montaje que fue justamente exhibido por la Fiscalía General de la República. Desde entonces la Fiscalía General de la República asumió el caso y 7 meses después, por cierto, de haber exhibido a la Fiscalía Local negligencias, omisiones, provocó una crisis institucional en lo local, no ha habido ninguna respuesta. Pongo el caso como un ejemplo de cómo la Fiscalía General de la República también comete omisiones y se le acedan los casos. Esperemos que este caso, que es, no voy a decir ni más ni menos delicado que el de Héctor Melesio Ojeda, sino simplemente pongo un paralelismo, no incurra en lo mismo, que la Fiscalía General de la República, por salud del país, resuelva este caso, por lo menos se aproxime lo más que pueda a la verdad de lo que ahí pasó. A todos les conviene, mucho más al gobierno, pero sobre todo a las madres buscadoras. Así es. Bueno, ya se nos terminó el tiempo de esta mesa por este viernes, pero nos vamos a ver el próximo viernes, si Dios quiere. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes a la 1 de la tarde. Cuídese.